Buenas noches, doctora Carmen. El día de hoy me tocó exponer sobre la historia comparada en contextos muy distintos, que es el Perú prehispánico y la Edad Media europea. Este trabajo fue realizado en conjunto con mis compañeras Cristel, Livia y mi persona. Aquí vemos en la línea de tiempo dos culturas separadas, ¿no? Con el tiempo y el espacio. Ambas vemos que han desarrollado formas de organización, de poder y de derecho, ¿no? Que respondían a sus propias realidades en aquellas épocas. También vamos a observar cómo evolucionan sus sistemas jurídicos, qué rol cumple la religión, el Estado y las costumbres, ¿no? Y cómo todo esto influye en su forma de entender la justicia y el orden social. Vamos a empezar con Perú, época prehispánica, con la cultura chavín, ¿no? Que es un horizonte temprano, fue una civilización con una gran influencia religiosa, el poder estaba en la mano de los sacerdotes, quienes ejercían el control social a través del temor y de lo sagrado, ¿no? También vamos a ver que no existían leyes escritas, pero sí normas orales que estaban o que habían impuesto la religión. La justicia, ¿no? Se basaba más en mantener el equilibrio social, es decir, que se enfocaba más en ese control social. Pasamos a la cultura, wari, donde vamos ya a ver, ¿no? Que aquí encontramos un estado más estructurado, con centros administrativos, caminos y un modelo de control más fuerte. El derecho en esta cultura, ¿no? El derecho seguía siendo oral, pero ya eran normas impuestas por el Estado. Se controlaba la redistribución de los recursos y trabajos, y el castigo pues usaban, ¿no? Para dar un ejemplo a la población. También podemos decir que aquí es donde empieza a formarse más clara la organización legal. Y finalmente vamos a pasar al Imperio Inca, al Tahuantinsuyo, ¿no? Que es el momento donde representa más el alto de la organización andina. El Inca, ¿no? Era la autoridad política y legal que dentro pues del imperio incaico también había un sistema muy establecido con un funcionario llamado el Tukuy Riku, ¿no? Que vigilaban el cumplimiento de las normas. También vamos a ver que en el Imperio Tahuantinsuyo las leyes eran orales, pero muy estrictas, ¿no? Que se aplicaban castigos muy fuertes castigos fuertes, pues, pero proporcionados al delito que cumplían las personas, ¿no? No sí, bueno, los castigos iban desde la reparación, es decir, trabajar en la comunidad, hasta la pena de muerte. La base, ¿no? La base de este imperio, la base moral, estaba establecida con tres principios, que era el Amasúa, el Amayuya y el Amaqueya. Esto significa no robar, no mentir y no ser ocioso. O sea, el derecho, ¿no? Estaba más ligado en el trabajo, en la obediencia, en la comunidad. A partir de aquí, ya vamos a ver la edad media, la edad media europea, ¿no? Que
todo comienza con la división del Imperio Romano en el 285, ¿no? Que Diocleciano divide el imperio en dos partes para poder administrarlo mejor. La división, ¿no? Es hecha, formalizada, ¿no? En el 395, cuando Teodosio reparte el imperio entre sus dos hijos, siendo así el imperio Oriente y el imperio Occidente. Aquí ya vamos a observar, pues, en el Oriente, ¿no? El imperio bizantino, que sigue fuerte y conserva el derecho romano. Más adelante, ¿no? En el siglo VI, el emperador Justiniano recopila, ¿no? El derecho de Corpus Iuris Civilis, que, ¿no? Que va a influenciar en todo el derecho europeo. Con esto, eh, se ve que en el occidente, ¿no? El cambio, ¿no? El poder se fragmenta, ¿no? Y la burocracia cae y las leyes pierden su fuerza. Luego, ¿no? Vamos a ver la caída, ¿no? En el 476 después de Cristo, vemos la caída del Imperio Romano Occidente, ¿no? Y que empieza pues la Edad Media Europa, la Edad Media Europea, donde entra pues la etapa del feudalismo, descentralización, el derecho romano deja de ser dominante. También surge varios reinos, ¿no? Como los reinos germánicos, ostrogodos, visogodos y francos. Que bueno, que cada uno pues tiene su propio derecho basado a las costumbres orales y que esto es llamado el derecho consuetudinario germánico. De aquí vamos a pasar al año 962 después de Cristo, ¿no? Donde ya vemos el Sagrado Imperio Romano Germánico, ¿no? Que con Otto I, aunque era el imperio en teoría, ¿no? En la práctica estaba o seguía dividido en dos territorios con leyes propias. A partir del siglo XI, ¿no? Se redescubre el derecho romano en las universidades, que eso pues ayuda a impulsar que, que se enseñe, ¿no? Sistemáticamente el derecho. También vamos a ver que se desarrolla el derecho canónico, ¿no? Y que se regula desde los matrimonios hasta los castigos religiosos, ¿no? La iglesia pues gana mucho protagonismo, mucho poder en la legislación y, ¿no? Vemos que Europa pues el derecho se vuelve plural, ¿no? Se vuelve plural y combina con el derecho canónico, con el derecho romano, con el derecho canónico, ¿no? Y las leyes locales y las costumbres germánicas. Ya para culminar esta exposición, vamos a ver que ambas sociedades desarrollaron formas propias, ¿no? De justicia, que, por ejemplo, en el Perú, ¿no?
el derecho era una herramienta de control moral, ¿no? De control social, que estaba muy ligada a la autoridad del Estado. En Europa, ¿no? Vemos que el derecho pasó por muchas etapas, desde el romano al germánico, ¿no? Y luego, pues, al religioso. En resumen, ¿no? Este, cada cultura encontró su manera de organizarse, ¿no? De organizarse la convivencia. Y eso nos enseña a nosotros, ¿no? Que el derecho siempre se refleja de cómo la sociedad entiende el poder, la justicia y el orden social. Bueno, espero que haya cumplido, ¿no, profesora, con todo lo que está pidiendo, y gracias por su atención y su tiempo. Buenas noches.